Para conversar este tema, esta noche está con nosotros José Ugaz, lo presentábamos antes de irnos a la pausa. Muy buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido a Mayuya. Quisiera arrancar comenzando por estos 57 puntos, ¿no es cierto?, de este compromiso de Lima que se firmó en nuestro país y la manera como esto debe, digamos, hacerse visible para la gente, para que no quede simplemente en algo retórico, en una firma de un compromiso importante sin duda, pero cómo hacemos que sea material, que sea percibido por la gente, de qué manera tendría que ser concreto. En primer lugar, hay que destacar que Cancillería peruana ha logrado su objetivo porque se propuso desde un inicio en la preparación ya de esta cumbre que no culminara solamente con declaraciones genéricas como han sido las cumbres pasadas, sino que hubiera una suerte de programa firmado por los estados que pudiera ser luego materia de seguimiento. El propio documento, la propia declaración, trae al final una cláusula que establece que el GRIC, que es el Grupo de Revisión e Implementación de las Cumbres, se encargue de monitorear el cumplimiento. Pero esto en realidad creo que es poco práctico y no garantiza que efectivamente estos 57 acuerdos se vayan a implementar. Algunos de ellos, además los primeros sobre todo, tienen un corte muy declarativo parecido a lo tradicional, pero luego van aterrizando en temas como compras públicas, acceso a la información, financiamiento electoral, el tema de la cooperación judicial para los casos de corrupción y lo del sistema interamericano. Yo creo que ahí hay dos mecanismos que no son excluyentes además. El Estado peruano, el gobierno, debería nombrar a alguien, un comisionado, como un grupo, que se encargue de verificar el cumplimiento y revisión periódica de estos acuerdos, una suerte de imposición, autoimposición del cumplimiento de estos acuerdos para que no queden en meras declaraciones públicas. El problema es que hoy no existe una instancia que dedica a eso. La CAN, la Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción, en realidad es una asamblea que lo que hace es discutir temas más bien genéricos, pero así como se creó una comisión presidencial para la integridad por el presidente anterior, que hizo 100 propuestas que hoy día nadie está mirando si se cumplen o no, para este caso creo que también el presidente, que ha declarado que esta es una de sus prioridades, podría designar a alguien, una autoridad que se encargue con un equipo de verificar el cumplimiento de estos acuerdos. Chile, hace algunos años, a raíz de la crisis que tuvo con 2 o 3 casos de corrupción, designó una comisión que se llamó la Comisión Engel por su presidente, y lo que ellos hacen es periódicamente, con estadísticas y una serie de indicadores de medición, van presentándole a la opinión pública los niveles de cumplimiento de los acuerdos que se adoptaron en ese caso. Otro mecanismo es que sociedad civil, las organizaciones que estamos dedicadas a los temas de corrupción, hacemos sistemas de monitoreo. Ya se ha hecho antes con la Cumbre de Londres de hace 2 años. Transparencia Internacional ha venido monitoreando y presentando resultados. Yo estoy seguro que en este caso el Observatorio contra la Corrupción de Transparencia, la Asociación Civil Transparencia y Proética, va seguramente a tomar esto como un reto para hacerle seguimiento, ¿no? Si tenemos que establecer una agenda posible, porque claro, sabemos pues que hay un frente del Ejecutivo, ¿no? Hay muchas de las medidas que se pueden implementar por ese lado. Hay un frente legislativo que francamente a estas alturas, sobre todo concentrado en el tema de reforma electoral, son pocas las expectativas, ¿no? Porque el acuerdo incluye el tema de regulación de financiamiento ilegal, que evidentemente es buena parte del problema. ¿Cuál es la agenda mínima posible que se podría lograr en estos próximos 3 años de gobierno, que es lo que tiene Vizcarra al frente de él? Yo creo que hay, como dicen algunos en el mundo anglosajón, frutas que están colgando muy bajo, que son muy fáciles de poder aplicar. El financiamiento de la política es una, ya tenemos mucho tiempo discutiendo, hay proyectos de ley y sin embargo el Congreso no da la talla en esta reforma y están tratando permanentemente de quitar cintura para no entrarle al tema. Y esto es un tema absolutamente prioritario y que no debería ser muy complicado porque creo que hay consenso que el crimen organizado y los financiamientos de empresas, como hemos visto que ha ocurrido con las de Lavajato, que vienen a la política, terminan contaminando y haciendo un daño a la democracia tremendo. Un segundo punto que debería ser de fácil solución es finalmente dotar a la autoridad de acceso a la información, esta autoridad que se creó para supervisar que efectivamente se cumpla con la ley de acceso a la información, de los dientes que no le dio la norma anterior. Entonces ha quedado como una autoridad intermedia, pero sabemos por
cómo funciona en México, en Chile, otros países de la región, es una institución clave para asegurar la transparencia y el acceso a la información. El tercer tema que señala el documento y le dedica varios números es el de las compras públicas, donde se ha demostrado históricamente, esto ya viene acreditado desde la época de Fujimori y Montesinos, que es el rubro donde más se roba y donde más dinero se le sustrae al gobierno peruano. Y un cuarto punto, por la actualidad que está viviendo el Perú y la región, es el del abajato y la cooperación entre autoridades para el cumplimiento adecuado de las investigaciones. Es tiempo ya de que las fiscalías y las autoridades judiciales no vayan a través del camino tradicional de los acuerdos bilaterales, sino apliquen normas, por ejemplo, como las que trae la Convención de Naciones Unidas, que habla de equipos de investigación conjunta y de intercambio de información que permita agilizar y llegar a conclusiones rápidas y eficientes, ¿no? El presidente de Chile, Sebastián Piñera, se pronunció sobre la ausencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a esta cumbre. De hecho, una ausencia importante, ¿no es cierto? Él dijo que no pudo venir porque estuvo viendo el tema de Siria. Pero Piñera ha señalado que a él le gustaría ver a un presidente de los Estados Unidos mucho más comprometido con los temas de América Latina, a un presidente que no esté hablando, por ejemplo, de levantar muros o determinar ciertos acuerdos comerciales como el NAFTA, por ejemplo, a un presidente de Estados Unidos mucho más relacionado y mucho más empático con América Latina. ¿Coincide con lo declarado por el presidente de Chile? Definitivamente, y en este tema en particular que es corrupción, no solamente tenemos un presidente indiferente, sino que da mal ejemplo. Trump encarna de alguna manera el conflicto de interés en sí mismo. Es una persona, él es un conflicto de interés andando. Entonces, a mí no me parece tan malo que no haya venido. Creo que hubiera probablemente generado una controversia innecesaria sobre temas importantes. No hay que olvidar que este mismo presidente Trump, cuando asumió el gobierno, dijo que la ley de no soborno en países extranjeros, la FCPA, que es la famosa ley de Estados Unidos que ha sido tan importante para luchar contra el soborno en otras partes del mundo, debería ser derogada porque impedía hacer negocios. Antes de que se diera esa ley en Estados Unidos, los sobornos eran deducibles de impuestos, o sea, salían las empresas americanas, sobornaban en países como el nuestro y luego declaraban que habían pagado tantos sobornos en el Perú y eso se lo deducían de sus impuestos. Es recién... Tus operaciones estructuradas se podía... Y eso era así en Europa. Recién con el presidente Carter se da esta ley que es muy importante y Trump se la quiere traer abajo precisamente porque él considera que le impide hacer negocios privados. Conversábamos fuera de cámaras precisamente sobre los mecanismos estos de acreditaciones, de licenciamientos, ¿no? Certificaciones, en realidad, tipo ISO 9000 para combatir la corrupción. Eso es lo que se ha implementado en estos países donde se ha avanzado más, porque claro, Odebrecht no ha tenido escándalos en determinados países, entre ellos pues Estados Unidos, otros de Europa. ¿Qué es lo que diferencia a esas sociedades con la peruana, por ejemplo? En primer lugar, ya desde la época de Jimmy Carter y después Europa se fue alineando, se dieron estas leyes que prohíben a las empresas nacionales de estos países pagar sobornos en el extranjero. Y eso es un delito y se persigue y ha sido materia de ejercicio y sanción de muchas empresas europeas y norteamericanas. En segundo lugar, también han avanzado ellos tempranamente en la creación de programas de cumplimiento, lo que ahora se llama compliance y que está de moda aquí porque en el Perú, a raíz de las exigencias de la OECD, se ha incorporado por primera vez en el Código Penal la responsabilidad penal de las empresas. Antes solo podían ser responsables penalmente las personas físicas, ahora pueden serlo las empresas. Y dice la ley que si las empresas que han incurrido en actos delictivos demuestran que tienen un programa de cumplimiento, lo que implica códigos de conducta, protección a testigos, canales de denuncia, etcétera, 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 pueden ser exonerados de responsabilidad penal. Tercero, efectivamente a nivel global hay 2 ISOs que tienen que ver con esta materia. Un ISO para programas de cumplimiento en general, que establece los niveles de buen gobierno corporativo, y recientemente se ha dictado el ISO 37001, que es el ISO antisoborno, que establece una serie de medidas para que las empresas puedan evitar los sobornos. Todo esto genera una infraestructura que, sumada a las normas internacionales, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y en el caso del Perú, además, la Convención Interamericana contra la Corrupción, nos proporciona un andamiaje adecuado para poder tener, si hubiera la voluntad política, que es lo que normalmente falta,
herramientas suficientes para luchar contra la corrupción. Ahí están las herramientas, ¿no? Ahí están. Existen. De aplicarlas. No hay que inventar la pólvora, en realidad. Efectivamente. Ahora, creo que lo que falta es voluntad, ¿no? Y mucha. Pero bueno, el presidente de la OEA, el señor Almagro, decía también y resaltaba, ¿no es cierto?, que este compromiso de Lima haya sido, digamos, aprobado por unanimidad, decía él, es un consenso que no se ve hace muchos años en algunas otras cumbres, ¿no? No sucede lo mismo con lo que está aconteciendo lamentablemente en Venezuela. Sí hay un grupo de países, ¿no es cierto?, que están en contra de la crisis humanitaria tan terrible por la que está atravesando este país, pero no hace eco en muchos otros países que son alineados a las políticas o por lo menos a la ideología del señor Nicolás Maduro. Hay una invocación para que en Venezuela se puedan celebrar elecciones libres o por lo menos independientes. ¿Qué tanto se puede avanzar con lo dicho en esta cumbre para de alguna manera lograr algún cambio real en Venezuela? ¿O es que vamos a seguir hablando sobre lo mismo y no va a pasar absolutamente nada? El preámbulo de este documento que estamos comentando tiene un párrafo muy importante, pues lo introdujimos nosotros en las discusiones preparatorias, me refiero a las organizaciones de la sociedad civil, que reconoce el impacto negativo de la corrupción en los derechos humanos. Eso ya hoy día prácticamente es de consenso universal. De hecho, Naciones Unidas ha tenido muchas discusiones al respecto y ahora en el sistema interamericano se han adoptado ya algunas resoluciones sobre eso. Esto implica necesariamente mirar a Venezuela, porque la crisis humanitaria de Venezuela no solamente es consecuencia de una dictadura o un régimen autoritario, sino de redes corruptas muy fuertes. El tráfico de alimentos y de medicinas en Venezuela es inmenso. Se especula que incluso produce más réditos que el narcotráfico en este momento. Existe todo un sistema clandestino para comercializar estos elementos tan necesarios a través de unos personajes que le llaman bachaqueros, que se le ha entregado a las Fuerzas Armadas venezolanas, por lo tanto ellos lucran con este tipo de negocio ilegal y le dan el soporte político al régimen. Almagro ha sido uno de los abanderados a nivel regional en demandar la aplicación de la Carta Democrática y otros estándares de democracia para Venezuela, con poco éxito, creo yo. Pero si se ha generado una suerte de consenso, a pesar de que la OEA todavía está un poco dividida con los países del ALBA y los que no son del ALBA, creo que debería ser una oportunidad y estos acuerdos un instrumento para generar presión regional sobre Venezuela a fin de que pare la corrupción y abra espacios democráticos donde evidentemente está reinando un gobierno autoritario, ¿no? Cuéntenos, en el Congreso conversábamos el tema pues, del financiamiento no electoral, pero hay otros proyectos de ley, por ejemplo, que tienen relación con la UIF. Estamos precisamente a punto de pasar examen, ¿no? Que tiene que ver con la integración a la OCDE y todo este tema, la Unidad de Inteligencia Financiera. La Superintendencia de Banca y Seguros todavía no supervisa las cooperativas ¿no? de ahorro y crédito, que ahí pues sabemos que habrá mucho bueno, pero hay muchísimo también lavado y demás. ¿Hay un compromiso del Congreso verdaderamente por luchar contra la corrupción? Y si tiene que llevar a eso más allá, hay, bueno, de la presidencia y del Ejecutivo, recién lo estamos conociendo. Pero ¿hay un compromiso de los poderes del Estado en este caso para combatir la corrupción? Yo creo que lamentablemente la clase política no ha dado la talla en esta materia. Como decía Perla, hay una ausencia de voluntad política. El presidente Kuczynski no hubiera salido a hacer el discurso contra la corrupción que hizo y no hubiera instalado la Comisión Presidencial de Integridad si no hubiera habido el caso Moreno, de quien por cierto hoy día nadie habla, ¿no? ¿Qué pasó con Moreno? Alguien que estuvo traficando con la salud del pueblo. Y este Congreso no hubiera tomado algunas de las medidas que ha empezado a tomar si es que no hubiera habido los escándalos ahora con las grabaciones de Mamani, etcétera, etcétera. Hay una ausencia total de voluntad política y vemos además quiénes son los representantes en el Congreso, personas que falsifican su currículum, tiene una comisión de ética que archiva lo evidente en actos de complicidad clarísimo. ¿Cómo le podemos pedir a ese Congreso de la República que implemente medidas anticorrupción? Claro, ellos dicen, ¿por qué nos atacan? Si no somos todos no somos iguales, pero estamos viendo que los órganos oficiales del Poder Legislativo simplemente están ahí para encubrir, no para investigar, no para sancionar, y eso es bastante lamentable. Y creo que traduce una falta de voluntad política, al igual que ocurre o ha venido ocurriendo, veremos ahora con
los efectos de la cumbre en el Poder Ejecutivo, ¿no? Acaba de hablar de la Comisión de Ética del Congreso, que si no murió está agonizando, ¿no es cierto? No sabemos qué hacer con esa comisión. Algunas propuestas dicen que debería replantearse la cantidad de integrantes, otros dicen que deberían ser de la sociedad civil, otros dicen que no debería estar en manos del fujimorismo porque realmente está, ¿no es cierto? Es el grupo parlamentario que tiene la mayor cantidad de congresistas en esa comisión. ¿Qué hacemos con la Comisión de Ética? Porque es necesaria. Sí, mira, a mí me seduce mucho más el modelo de un control externo, ¿no? Que pudieran ser personas no congresistas, fuera de cualquier duda, con una trayectoria democrática y en materia de integridad que pudieran de alguna manera fiscalizar. Eso requiere, por supuesto, reformas legales que no son fáciles. Y mientras tanto se podrían adoptar estos otros modelos intermedios. Efectivamente, que no haya un grupo dominante mayoritario, que el partido de mayoría opositora no preside esa comisión y que haya un balance adecuado para que no veamos estos vergonzosos actos donde el presidente dirime con su voto para encubrir a una congresista, que evidentemente ha ocurrido en actos de falsedad y lamentablemente no es la única, ¿no? Tenemos los que les quitan el sueldo a sus empleados, los que engañan como el propio Mamani respecto a su educación y nadie dice nada y no pasa absolutamente nada. Ahora, por el lado del Ejecutivo, a mí me llamó la atención, por ejemplo, conocer que puede ir un inversionista cualquiera, en este caso este ciudadano chino, y se va acompañado de Oscar Medelius, que usted conoce muy bien, un personaje pues central en el andamiaje montesinista. ¿Qué recomendación le haría al Ejecutivo? ¿Deberíamos seguir viendo este tipo de, o sea, que porque un inversionista ofrece traer grandes cantidades de dinero al país, lo tiene que recibir el presidente? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se opera en otras partes para tener algún tipo de referencia? Esto ha sido un muy mal comienzo para el gobierno y para el presidente en particular, y las explicaciones que ha dado el primer ministro, la verdad que dejan más dudas que certezas, ¿no? Yo decía hace poco, después de escuchar al primer ministro, que una medida que se debería implementar inmediatamente, si es que se quiere ser coherente con la cumbre anticorrupción, es que las agendas del presidente y el primer ministro sean públicas, online, que sepamos con quién se reúne, para qué se reúne, cuánto tiempo estuvieron ahí y qué discutieron. ¿Eso funciona en algún país? Por ¿Algún supuesto gobierno que sí. lo tiene? Por supuesto que sí, y es una medida que se ha venido implementando cada vez con mayor presencia en varios países. Si no hay nada que ocultar, la lógica es que debería haber una transparencia en esto. ¿Cómo es posible que pueda ingresar a Palacio de Gobierno? Olvídese del pasado montesinista Medelius. Ha sido el representante de Caracol, un delincuente súper ranqueado, y su abogado termina sin ningún control, y luego el premier nos dice que bueno, se les pasó, que no abrió la boca. No se trata si abrió la boca o no. Se trata que nunca debió estar sentado con el presidente de la República, y menos que se hiciera esto a espaldas de la opinión pública. Ha tenido que la prensa de investigación sacar la información para que recién haya una reacción. Entonces, creo que hay que adoptar medidas, el presidente debería adoptar medidas y anunciarlas para que efectivamente este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir. Ha dicho el premier que los primeros días, los primeros no sé cuántos días de este gobierno los va a dedicar a recuperar la confianza. La confianza no se recupera con actos como esos, evidentemente. Un ciudadano chino de dudosa trayectoria, un abogado vinculado a prácticas antidemocráticas y al crimen organizado, sentados en la misma mesa discutiendo. Esto en realidad es un mal comienzo. Me hace recordar a mí cuando Fortunato Canán venía acá y se reunía con ministros en hoteles. Es decir, esta falta de transparencia y de formalidad hace mucho daño. Yo quisiera conversar, antes de ir ya acabando, porque el tiempo es así, se nos va yendo, sobre las reuniones que surgen a raíz de estas cumbres, ¿no? Porque tenemos los actos protocolares, los actos oficiales, pero también tenemos esas otras reuniones en las que los presidentes pueden conversar sobre ciertos temas en común. Y me quiero referir a la reunión que han tenido los presidentes de la Alianza para el Pacífico, Perú, México, Colombia, Chile, con el primer ministro de Canadá, el señor Justin Trudeau, quien ha mostrado su interés de incorporarse a este bloque económico. ¿Esto sería una buena noticia para nuestro país? ¿Cuál es su análisis? Absolutamente. Nosotros hemos recibido muestras muy claras del gobierno de Canadá en el sentido de querer liderar políticas de transparencia y lucha contra la corrupción en la región, ya que Estados Unidos no lo va a hacer. Trump asegura que eso no va a ocurrir.
hay una expectativa de que Canadá asuma el liderazgo. A mí me parece que es altamente positivo que eso esté ocurriendo y ojalá que los otros países efectivamente se adhieran a esta opción, ¿no? Un comentario final sobre la Procuraduría Anticorrupción. Usted lideró la Procuraduría, bueno, en momentos pues evidentemente muy distintos. Es una institución que emerge justo pues cuando la Fiscalía estaba comprada por el poder político, no digamos el poder judicial, cumplió un papel relevante en un momento particular de la historia. Pero ahora mismo la Procuraduría que tenía, anticorrupción me refiero, que tenía 15 millones de soles de presupuesto, ahora está por 10. El procurador ha insistido, ¿no?, en pedir más presupuesto, pero hasta ahora no hay una respuesta. Allí también hablamos de coherencia, ¿no? Porque, en fin, nos podemos llenar la boca de postulados, pero si a tu Procuraduría Anticorrupción no la estás dotando de las herramientas necesarias, bueno, ¿dónde estamos? Volvemos a la misma falta de voluntad política, ¿no? Yo recuerdo que durante la gestión que me tocó encabezar a mí con el gobierno de transición, si el presidente Paniagua no nos hubiera dado el respaldo que nos dio y el presupuesto que tuvo la Procuraduría, nunca se hubieran podido recuperar las decenas de millones de dólares que se recuperaron. Esto es una inversión. Esto no puede verse como una institución burocrática más en la que uno va a gastar. Si la Procuraduría es eficiente como defensora del Estado, debe estar en capacidad de poder recuperar activos y precisamente de plantear una estrategia que impida que estos hechos vuelvan a ocurrir. Por lo tanto, es lamentable que efectivamente no se le dé el presupuesto, más aún cuando se le amplían las funciones. Ahora es a nivel nacional para todos los casos de corrupción que ocurren en el Perú. Usted comprenderá que con 10 millones de soles, si la Fiscalía está sobrecargada, o yo escucho permanentemente a los fiscales lamentándose de la falta de personal, la falta de recursos tecnológicos para poder llevar estas investigaciones complejas adelante, imagínese una Procuraduría con 10 millones de soles, ¿qué es lo que podrá hacer, ¿no? Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros, conversando sobre todo lo que ha sido esta cumbre, ¿no es cierto? Y todo lo que tenemos que hacer en aras de ser coherentes, ¿no? Gracias, José Ugas, por acompañarnos esta noche. Evidentemente la pelota pues está en buena medida, sin duda ya sabemos cómo driblea el Congreso, pero también está en buena medida ahora en la cancha del presidente de la República. Gracias otra vez por acompañarnos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Regresamos con el tema Siria, no se vaya.